seres vivos, sabemos que se clasifican en reinos y dominios. Los reinos son los antiguos, que se clasificaban en base a la organización, digamos así. Se ve que esta no te capta lo que tenés en la máquina. Bueno, lo pasamos del PDF del Classroom. Entonces, ¿quieren que vuelva a empezar o sigo? No. Siga, no, está bien, siga, Bueno, entonces, los seres vivos se clasifican en reinos, decíamos, de acuerdo a la organización celular, la complejidad y la forma de nutrición. O dominios. Esta es una clasificación que surge con la biología molecular, porque se basa en la evolución y un poco en los conceptos de la epigenética, ¿no? Y la clasificación de los seres vivos se hace en base al tipo celular, a la composición de la membrana, a la estructura del ARN. Entonces, el dominio, en base a dominio, los seres vivos se clasifican en bacteria, archaea y eucariota. Bacteria sería el reino del procariota. ¿Se acuerdan? Los procariotas son aquellos que no tienen una estructura nuclear bien definida. No es que no tienen ácido nucleico, no tienen el núcleo bien delimitado. Tienen como ácidos nucleicos desnudos, que se dice. Y el reino sería monera. Archaea es un tipo de bacterias o microorganismos que se han descubierto últimamente que viven en condiciones extremas, donde es casi imposible la vida y son muy poco conocidas. Y los eucariotas, el dominio eucariota comprende todos los reinos que conocemos, el reino protista, los hongos, las plantas y los animales. No me voy a detener mucho en esto. Entonces, dijimos, el procariota no tiene un núcleo bien definido, carecen de envoltura nuclear, de citoesqueleto, se multiplican por división simple, pueden poseer una pared celular para protección mecánica y resistencia a medios osmóticos desfavorables. Se las suele clasificar a las bacterias en gram positivas cuando tienen una capa de peptidoglicano gruesa y se tiñen de color azul, y gram negativas cuando tienen una capa fina. Suelen tener cápsulas también, presente en algunas bacterias para el intercambio de agua y moléculas y almacenamiento de nutrientes. Y tenemos proteobacterias, cianobacterias, esta es la clasificación de las bacterias. Acá es un poco un ejemplo de, estas son bacterias gram positivas, estas gram negativas, de cómo se ven. Estas son ciertas prolongaciones que tienen la membrana en forma de pelitos o fimbrias que les sirven para adherirse a la superficie de las mucosas, por ejemplo, el Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo, causa muy común de infecciones urinarias, que se pega al epitelio de la vía urinaria a través de esos pelitos, y esto es la capa de proteoglicanos, de un gram positivo, fíjense qué gruesa que es, y de un gram negativo, que no se tiñe con la coloración gram, que es mucho más finita. Y al microscopio se ve de esta manera. Usted sabe que las bacterias suelen hacer resistencia a los antibióticos. Esto lo hacen a través de determinadas partículas como los plásmidos, que es ADN extracromosómico, que sirve para transferir la resistencia bacteriana de un germen a otro. Estas serían las bacterias. Las bacterias son células, entonces, procariotas, pero son células. Eso es para que lo diferenciemos. Las archaeas, cierren los micrófonos, por favor, vamos a pasarla. Pero a su vez tenemos agentes patógenos que no son verdaderas células, como los virus. Los virus son microorganismos, son infectantes, no, lo sabemos ahora, lo vemos día a día con el COVID,
pero no tienen vida de manera autónoma, tienen que parasitar otra célula. O sea, invaden las células y emplean toda la maquinaria de la célula, sus ácidos nucleicos, las enzimas, para su propia vida. Entonces, una vez que están adentro de la célula, sí se reproducen, transmiten su información a sus partículas que los heredan y producen cambios en las células del ser humano que inducen que el sistema inmunológico del cuerpo no las reconozca y las destruye, su célula infectada por el virus. No sé si entienden este concepto porque es un poco la base de lo que pasa en las infecciones virales y lo que pasa, lo que lleva a que cuando esta destrucción es muy intensa se generen los síndromes de reacción inflamatoria que se ven en los COVID, que causan la muerte de algunas personas. No sé si me entienden este concepto. ¿Sigo? Bueno, sí, profesor. Estos virus pueden ser ADN o ARN. Los virus son patógenos para el hombre, animales, para las plantas, incluso para las propias bacterias, y se llaman bacteriófagos. Después tenemos viroides, priones, que bueno, eso es información que el que la quiera leer. Acá tenemos ejemplo de los virus, acá tenemos nuestro querido coronavirus. Fíjense que es un virus ARN como el virus del HIV, que tiene muchas espículas, todas estas son cubiertas proteicas. Este es el herpes virus, también un virus muy patógeno, es virus de ADN. Los virus de ADN son el de varicela, viruela, papera, acá tengo el del herpes virus y este es el del sarampión. Para diferenciar una célula procariota de una eucariota, está esta tablita, que sería interesante que la miren porque les muestra las diferencias que hay entre la célula procariota y la eucariota. Acá lo más importante que sepamos que estas son las bacterias, que son productoras de enfermedades en el ser humano, ¿no? Y nosotros pertenecemos al reino animal. Acá tenemos dentro de las eucariotas las células vegetales, que son eucariotas, se diferencian de los animales porque tienen una pared celular rígida, constituida por celulosa, de allí que siempre insistimos que tiene fibra, es una estructura fibrosa y muy resistente, que le da sostén, protección a la célula en sí, y que nosotros insistimos en que las personas consuman vegetales para ingerir fibras presentes en la celulosa. Otro factor importante de los vegetales es que absorben la energía solar y la transforman en energía química. Eso no sé si lo vieron en biología, a través de la fotosíntesis. Entonces es la manera en que la energía del sol después es absorbida por los habitantes de la Tierra, porque nosotros no hacemos ese fenómeno, sino que nos alimentamos de vegetales y de animales que consumen vegetales. O sea, mientras los vegetales son autótrofos, porque producen la energía química a partir de la energía física, que es la energía del sol, nosotros somos heterótrofos porque no producimos nuestra propia energía, sino que nos alimentamos de la energía producida por los vegetales. Por eso en la pirámide energética, en la base de la pirámide, están los vegetales. Acá tenemos una foto de una célula eucariota parecida a nuestras propias células. Acá la vemos, digamos, es una imagen en un corte longitudinal, la vemos de frente, con su núcleo, con el nucleolo, el sistema de endomembranas, que a su vez están formadas, son organelas formadas por membrana, retículo endoplásmico rugoso, liso,
lisosomas, las mitocondrias, rodeada de una membrana celular muy importante porque es la que rige los intercambios con el medio. Esta constitución de membrana también rodea las organelas que están adentro de la célula. Acá vemos un núcleo con poros, fíjense los poros, porque a través de estos poros se hace intercambio entre el núcleo y el citoplasma. No se olviden que el ARN, que copió la información del ADN, pasa al citoplasma y luego esa información, esa receta, la lleva al retículo endoplásmico rugoso y a los ribosomas para la síntesis de proteínas. Es importante la composición de la membrana celular, saber cómo está formada, porque es una estructura sumamente importante en la célula, es la que le da la forma a la célula. A ella se va a anclar el citoesqueleto de la célula. No sé si hablaron de eso en biología, que la célula tiene un citoesqueleto, que es un verdadero esqueleto, como una malla de proteínas, que le da la forma, que permite los traslados dentro de la célula y que se fija a la membrana para sostener la forma de la célula. Esta membrana celular está formada por una bicapa lipídica con proteínas intercaladas y proteínas periféricas, y del lado externo tiene hidratos de carbono, que son muy importantes por el reconocimiento de esas células. Ustedes saben que las células, nosotros reconocemos a nuestras células y no las rechazamos, pero si nos implantan células de otra persona, nuestro sistema inmunológico no las reconoce y las destruye. Eso pasa en los trasplantes. Y eso es por estas proteínas y estos hidratos de carbono que forman el glicocáliz, que está en la parte externa de las membranas celulares, que son las que tienen los datos de nuestra constitución genética. Esta membrana tiene una permeabilidad selectiva que regula el pasaje de solutos, reconoce señales externas a través de receptores que tiene para hormonas, factores de crecimiento. Estos receptores están formados por proteínas que actúan como transportadores o como enzimas. La membrana participa en la endocitosis, o sea, englobar una partícula e introducirla en la célula, lo que es la base de la fagocitosis, y en la exocitosis, que es la secreción de sustancias hacia el exterior. Y acá tienen lo que les decía recién, las glucoproteínas que forman el glicocáliz, que es lo que lleva a que la célula sea reconocida por el sistema inmunológico de la propia persona. Ven, acá ven la bicapa lipídica. Estos son fosfolípidos, tienen una cabecita de fósforo externa e interna, y estas colitas, que son ácidos grasos, están hacia adentro. ¿Por qué? Porque la parte del fósforo es que es hidrosoluble. No se olviden que hay agua intra y extracelular, si no se aglutinaría todo, porque los lípidos no son solubles en agua. Entonces, por eso las colitas de los ácidos grasos están al medio, que es donde no tienen contacto con el agua. Estos son los canales de los que hablaba, las proteínas, los canales de paso de sustancias a través de la membrana, y este sería el glicocáliz. Esta es otra imagen con otros colores, pero yo las puse acá porque acá muestra cómo se une al citoesqueleto, que también son proteínas, para sostener la forma de la célula. A través de esta membrana, decíamos, se hace el transporte de sustancias entre la célula, el líquido intracelular y el extracelular. Este transporte se realiza de determinadas maneras y lleva a que la permeabilidad de la membrana sea selectiva, o sea que deja pasar algunas sustancias y a otras no. ¿Qué tipo de transporte se hace? Pasivo, o sea, sin gasto de energía, que se hace a favor de la diferencia de concentración o de voltaje entre el interior y el exterior de la célula, y una sustancia pasa del lugar donde hay más concentración a menor concentración. Esa se hace sin gasto de energía. La ósmosis, que es el paso del agua, que también se hace sin gasto de energía, y el agua pasa del lugar donde hay más agua al lugar que hay menos agua. Estamos hablando del intra al extracelular.
La difusión simple, que se hace sin gasto de energía, y la facilitada, que se hace a través de transportadores. Por ejemplo, la glucosa, que se hace a través de un canal proteico que se llama GLUT, a nivel del interior de la mucosa intestinal. El transporte activo depende de energía. ¿De dónde se obtiene? Del ATP. Es la bomba de sodio-potasio ubicada en la membrana sobre una enzima que es la ATPasa de membrana, la cual saca sodio al extracelular en contra de gradiente. Normalmente el sodio en el extracelular está más alto que en el intracelular. Entonces, como lo saca hacia un lugar donde hay más concentración, tiene que hacer fuerza y tiene que gastar energía. La obtiene del ATP, que por acción de la enzima se transforma en ADP. El ATP es la sigla del adenosín trifosfato, que es la biomolécula donde se almacena la energía que nosotros empleamos. Acá entonces esta sería una difusión simple del lugar donde hay más a donde hay menos. Por ejemplo, el sodio está más alto en el extracelular que en el intracelular, pasa por difusión simple, sin gasto de energía, pero después esta bomba lo va a sacar. ¿Por qué se hace esto? Porque si tuviera todo el sodio adentro de la célula, el sodio atrae el agua y la célula explotaría. O sea, normalmente este proceso se regula para mantener los volúmenes celulares y mantener la carga eléctrica de la célula. Todas nuestras células tienen una carga eléctrica con un interior negativo con respecto al exterior. O sea, en el interior predominan los iones negativos. Y esto lo podemos ver en esta bomba, donde, que es de sodio-potasio. Saca 3 sodios e introduce 2 potasios. Saben que el sodio y el potasio son electrolitos de carga positiva. Si ustedes hacen un ionograma de la persona en la sangre, van a ver que el sodio es alto normalmente en la sangre, que es líquido extracelular, el plasma. Van a tener 135 mini-equivalentes de sodio y 5 de potasio, porque el sodio es el electrolito del líquido extracelular. Y se mantiene alto gracias a esta bomba que lo saca continuamente de la célula y mete el potasio adentro. Esto ayuda a mantener el equilibrio eléctrico de las membranas. Cuando esto falla, el potasio en el extracelular aumenta y el sodio en el intracelular. La célula se edematiza y el potasio en el extracelular genera, por ejemplo, arritmias cardíacas muy importantes. Yo creo que esto ya lo han visto en biología, por eso lo paso rápido. Este es el citoesqueleto, que les decía, que atraviesa el citoplasma, que está atravesado por el citoesqueleto, que está formado por proteínas, y también por un sistema de vesículas, sacos o cisternas que están recubiertos por membrana, que son las que veíamos, ¿no? Esta es la misma foto que vimos al comienzo. Y acá yo les muestro una organela muy importante, que es el retículo endoplasmático rugoso, o endoplásmico rugoso, el cual se continúa del núcleo, está prácticamente unido y está formado por una serie de cisternas o sacos que tiene estos puntitos que son los ribosomas, que están formados por ácido ribonucleico. Se ocupa de la síntesis de proteínas. ¿Cuáles? Las proteínas que la célula secreta hacia el exterior, o las proteínas que forman la membrana plasmática, o las proteínas que van a parar a los lisosomas, que son las organelas que se ocupan de la digestión celular. Esa es la función del retículo endoplásmico rugoso, el cual está relacionado con el liso y con el retículo endoplásmico y con el complejo de Golgi. El retículo endoplásmico liso, como su nombre lo indica, no tiene ribosomas, y tiene importantes funciones en la síntesis de los lípidos y en la detoxificación de sustancias exógenas, de fármacos, de drogas. Por eso son muy abundantes en las células hepáticas. También influyen en el almacenamiento del calcio, que se usa en la contracción muscular, por eso también están muy desarrollados en los músculos, especialmente esqueléticos, y participa en la degradación del glucógeno que se hace en el hígado o en el músculo.
El metabolismo energético es algo muy importante que tenemos que saber porque es la base de la vida. O sea, si el sol se agotara, moriríamos todos. Y es fundamental. Y acá les vuelvo a citar que el hombre es un ser heterótrofo que obtiene la energía mediante la incorporación de compuestos orgánicos, y los vegetales son autótrofos que producen estos compuestos orgánicos a partir de la energía solar. Nosotros la energía la obtenemos a través de un proceso en donde se oxidan las sustancias y se libera energía química. Estas formas pueden ser anaeróbicas, que quiere decir sin el uso de oxígeno. Acá me da también la importancia que tiene el oxígeno. ¿Por qué es tan importante el oxígeno para la vida? En la glucólisis anaeróbica no se necesita oxígeno y la energía se obtiene por fosforilación. Acordémonos que la energía está almacenada como ATP. Entonces se incorpora fósforo al sustrato orgánico, que sería la glucosa, la cual se transforma en lactato y se originan dos moléculas de ATP. Entonces, cuando yo tengo activa esta glucólisis anaeróbica, aumenta la producción de ácido, o sea, de lactato, y la producción de ATP es muy baja, dos moléculas de ATP solamente. En cambio, la respiración aeróbica, que es la que se hace en las mitocondrias, con presencia de oxígeno, la fosforilación es oxidativa y se basa en oxidorreducciones, siendo el oxígeno el aceptor final de hidrogeniones con la formación de agua, y la oxidación completa de la molécula de glucosa me va a dar 36 moléculas de ATP. Fíjense, 36 contra 2. Por ende, cuando yo no tengo oxígeno, esta bomba no se pone en funcionamiento y yo me quedo sin energía. Se activa la anaeróbica y voy a tener acidosis porque se aumenta la producción de ácido láctico. Esta es la base de, digamos, el fundamento de por qué una persona se muere cuando no tiene oxígeno, o sea, de la asfixia. La utilización de la energía acumulada en forma de ATP es fundamental, ya decíamos, para los procesos de transporte de membrana. La bomba de sodio y potasio utiliza ATP, para la síntesis de sustancias, lo que es el anabolismo, por ejemplo, la síntesis de proteínas que se hace en el retículo endoplásmico rugoso, para la contracción muscular, o sea, el deslizamiento de las fibras de actina y miosina que forman el huso muscular, para la secreción celular, por ejemplo, la secreción de las glándulas, y para el movimiento de las células. De allí la importancia de tener energía, ¿no? Acá veo el complejo de Golgi, acá salió medio tapada la primera parte. Este sería el Golgi, que está formado, ven, por pilas, son como pilas. Tiene una cara proximal convexa, que es la que recibe las vesiculitas del retículo endoplásmico rugoso. Todo en la célula se transporta en forma de vesículas rodeadas por membranas. Y tiene una cara distal que es cóncava, de donde sale ya la vesícula empaquetada. ¿Qué hace? Empaqueta los productos que produce el Golgi, modifica, por ejemplo, las proteínas agregando glucosa, formando las glucoproteínas, y las distribuye. Acuérdense que las proteínas que secreta el retículo endoplásmico rugoso pueden ser proteínas que van a la membrana, proteínas que se secretan o las que forman los lisosomas. Las proteínas que forman parte de la célula se sintetizan en los ribosomas que están distribuidos en el citoplasma sin estar unidos al retículo endoplásmico rugoso. Después tengo la mitocondria ya es un organoide autónomo que no está relacionado con las otras organelas, con el liso, con el complejo de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, sino que es una organela semiautónoma que tiene ácido nucleico en su interior, que es la que se ocupa de la obtención de la energía en los compuestos orgánicos mediante el uso de oxígeno, o sea, de la fosforilación oxidativa. Y es la que más produce ATP. Recuerden cuando hablábamos recién de la diferencia entre la glucólisis aeróbica
y la anaeróbica. ¿De dónde viene el sustrato? O sea, por un lado tengo el oxígeno, pero ¿de dónde se obtiene? De los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Cuando uno obtiene energía, lo primero que usa echa mano a la glucosa, o sea, los hidratos de carbono que consumió. Si no tiene hidrato de carbono, se echa mano a los lípidos. Por eso es que en las dietas les bajan los hidratos para consumir la grasita. Y si en el caso de que no se tengan ni hidratos ni lípidos, se echa mano a las proteínas. Entonces ya se cae en un extremo de catabolismo, le decimos nosotros, porque el cuerpo se come sus propias proteínas. Eso no sería la situación ideal. Lo ideal es que los sustratos sean los hidratos y las grasas. Tampoco es ideal que no consumamos las grasas, porque cada vez se nos acumulan más y después tenemos los casos de obesidad, ¿no? Las otras organelas importantes son los lisosomas. ¿Por qué son importantes? Porque serían los que digieren las partículas que están adentro de la célula, ya sea organelas envejecidas, que se tienen que destruir, o bien sustancias que la célula ha fagocitado, que estaban, por ejemplo, un glóbulo blanco, que es un macrófago, que fagocita una bacteria, como lo vemos acá, por endocitosis. Acuérdense que la endocitosis participa la membrana, engloba la bacteria, se forma un fagosoma, se une al lisosoma, se destruye la bacteria y después se expulsa. Esa es una función del lisosoma. ¿De dónde sale el lisosoma? Ya lo dijimos, del retículo endoplásmico rugoso, y se empaqueta en el Golgi y forma el lisosoma, que se va a unir a esto, y esto lo vamos a volver a ver cuando veamos sangre. También puede ser una vesícula, por ejemplo, una mitocondria vieja, que hay que eliminarla, se forma esto se llama autofagia porque se elimina, y en ello participan los lisosomas y se expulsa. Entonces se ocupan los lisosomas, son organelas que se ocupan de destrucción a través de sus enzimas. Y son las organelas que en un proceso, en una asfixia, se van a romper y van a liberar las enzimas, y las células se van a destruir entre sí por las propias enzimas que tenían en su interior. O también cuando pasa, por ejemplo, un infarto, que se miden enzimas, esas enzimas vienen de los lisosomas de las fibras musculares cardíacas que se rompieron sus membranas. Y se dosan para diagnóstico del infarto, ¿no? Pasamos al núcleo. Yo esto lo paso rápido, es porque me quiero detener un poco más en tejido. Bueno, el núcleo ya lo vimos. El núcleo de la célula eucariota está bien definido, está rodeado por una membrana, que es en realidad el complejo del poro, a través de los cuales se hace el intercambio entre el núcleo y el citoplasma, a través del cual va a pasar el ácido ribonucleico. Fíjense, acá está abierto y se ve el nucleolo, y se ve esto acá como si fuera una malla desenrollada, que es la cromatina. Esos no son los cromosomas que vemos habitualmente dibujaditos, sino que parece como un ovillo, porque esa célula no está en etapa de reproducción, está en etapa de síntesis de proteínas, de síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, esa se llama la eucromatina, ¿no? Que está formada por ADN más histonas. Acá vuelvo a tener el núcleo, el nucleolo, la cromatina desenrollada y los poros. O sea que la membrana del núcleo tiene discontinuidades porque hay un intercambio entre el núcleo y el citoplasma, hacia adentro y hacia afuera. Las funciones del núcleo es, por un lado, una de las más importantes, almacenar el código genético, que está presente en el ADN, que es una molécula compleja, que forma a su vez la cromatina junto a las histonas, y la cromatina está en diferentes grados de enrollamiento de acuerdo a la etapa en que se encuentre la célula. La eucromatina es cuando la célula está en la etapa de síntesis, y la heterocromatina es cuando se compacta y forma los cromosomas, cuando se va a dividir. Y en esto tenemos que saber que no todas las células del cuerpo
se reproducen. Ustedes saben que las células somáticas, ya lo vamos a ver más adelante, se reproducen por mitosis. No todas, por ejemplo, las neuronas no se reproducen continuamente y prácticamente cuando se diferencian no se reproducen. Las células hepáticas se reproducen cuando son lesionadas únicamente, si no, no. Y las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la piel se reproducen continuamente. Entonces, continuamente pasa por esas etapas de eucromatina, cuando duplica el ADN, a heterocromatina, cuando se divide. Otra función que tiene el núcleo muy importante es conducir la síntesis de proteínas, porque a nivel del núcleo se transcribe la información del ADN al ARN mensajero. Y también tenemos la transcripción al ácido ribonucleico ribosomal y de transferencia que están presentes en los ribosomas, que pueden estar sueltos o unidos al retículo endoplásmico rugoso. Participan enzimas como la ARN sintetasa, por supuesto. También regula la transcripción. No toda la información genética del núcleo se va a transcribir y se va a traducir en el citoplasma. Hay muchos genes que nunca se expresan, que están silenciados. Yo les diría la mayoría. Y este control de la transcripción es lo que me lleva a la diferenciación celular. Ustedes se tienen que preguntar, ¿por qué si todas las células del organismo tienen la misma información genética, por qué algunas células son epiteliales y otras son hepatocitos? Y es porque esa información genética no se transcribe completamente, sino que se silencian los genes, entonces una célula se va a diferenciar como epitelial y otra como tejido conectivo y otra como célula nerviosa. A su vez, lo que hace el núcleo es transmitir el material genético de la célula madre a las células hijas a través de los cromosomas. Acá tenemos las etapas de la síntesis proteica. Les muestra más o menos un gráfico. Estas serían las cadenas de ADN. Después de la multiplicación, el ADN, ustedes saben que tiene doble cadena, para que sea copiado por el ARN, o sea, para la transcripción, debe abrirse. Entonces ahí interviene las desoxirribonucleasas que abren la cadena del ADN y el ARN se mete y copia, como acá lo ven, la información que está contenida en el ADN, que se abrió. Por eso es que la cromatina está desenrollada en esta etapa, porque se está produciendo la transcripción de la información genética para la síntesis de proteínas. Ese ARN mensajero después va al citoplasma, transmitiendo la receta de la proteína que se va a sintetizar, y esa información la lee el ARN ribonucleico del ribosoma, y el ARN de transferencia es el que va a traer la proteína codificada, como lo vemos acá. En el ribosoma, el ARN ribosomal va a leer la información del mensajero y el de transferencia va a traer el aminoácido correspondiente que se va a ir ensamblando para sintetizar la proteína. Esa sería la traducción que se hace en el citoplasma. En donde se codifica la síntesis de los aminoácidos que forman las proteínas en un triplete de bases del ADN que luego son copiadas por el ARN. La información genética es transmitida en forma de códigos, o sea, las 3 bases sucesivas me codifican un aminoácido. Sabemos que tanto los ácidos nucleicos como las proteínas son moléculas formadas por secuencias de unidades, que son los nucleótidos en el caso de los ácidos nucleicos y los aminoácidos en el caso de las proteínas. El sistema de códigos utilizados por las células se basa en el orden en el que se encuentran las bases en el ADN,
que determina el ordenamiento de los nucleótidos del ARN y de los aminoácidos de las proteínas. Una combinación de 3 nucleótidos se denomina codón y codifica un aminoácido. ¿Cuántos codones hay? 64. Codifican los 20 aminoácidos esenciales que forman las proteínas humanas. De acuerdo, son diferentes las proteínas según la combinación de esos aminoácidos. Ejemplos de proteínas que les puedo dar: albúmina, colágeno, inmunoglobulinas, gastrina, hormona de crecimiento, insulina, son las diferentes proteínas que existen en el ser humano. Los genes son segmentos del ADN que me codifican de acuerdo a su secuencia de bases, la síntesis de proteínas y el carácter físico de una persona. Por ejemplo, según el colágeno que tiene una persona, va a ser la elasticidad de su tejido conectivo. Según los pigmentos a nivel de los ojos, va a ser el color de ojos o el color del cabello. Eso es todo codificado por los genes, que son porciones de ADN. Estas son las bases, es para que no hace falta que las aprendan. Son diferentes en el ADN que del ARN, que según su secuencia van a codificar un aminoácido u otro. El ciclo celular, un poco decíamos recién, casi todas las células experimentan el proceso de división celular mediante el cual se reproducen a sí mismas. Una célula somática, ¿cuáles son las somáticas? Las que no son ni óvulo ni espermatozoide, o sea, las sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Para el reemplazo de una célula somática en caso de daño o muerte, sufre una división nuclear tipo mitosis y su citoplasma mediante citocinesis para producir 2 células idénticas con el mismo número y tipo de cromosomas que la original. Consiste en 4 procesos coordinados. Tenemos el crecimiento celular, la replicación del ADN y la distribución de los cromosomas duplicados a las 2 células hijas. La división celular reproductiva que se produce en las células sexuales lleva a la formación de los gametos para la reproducción sexual y se produce, en el caso de las células sexuales, mediante la meiosis. En la meiosis, la división de una célula genera 2 células hijas con la mitad de los cromosomas. En la otra, en las somáticas, es el mismo número, en este caso es la mitad. Una célula somática tiene un ciclo celular que se caracteriza por ser una etapa de interfase en donde la célula no se reproduce, sino que cumplen funciones y están creciendo. Ahí se duplica el ADN. La G2 es un periodo de transición hasta el inicio de la mitosis. La célula continúa creciendo y la mitosis es la división del núcleo y la separación de los cromosomas homólogos y termina con la división celular. Algunas células adultas dejan de dividirse, decíamos las neuronas, otras se dividen ocasionalmente, por ejemplo fibroblastos, mientras que otras lo hacen de manera continua. Durante el ciclo celular la cantidad de ADN varía. En G1 las células tienen el doble de ADN porque se duplica, y posteriormente esto va a permitir que las células madres se dividan en 2 células hijas con el mismo número de cromosomas. En cuanto al número de cromosomas, todos los individuos tienen igual número de cromosomas. En el núcleo de la célula somática humana hay 23 pares de cromosomas, o sea 46. Estos cromosomas son homólogos, o sea que codifican el mismo carácter, y tenemos uno heredado del padre y otro de la madre. Dando todo desde el sentido biológico, ¿no? Los genes se encuentran de a pares también, uno en cada cromosoma homólogo, y los 2 miembros de cada par se denominan alelos y el lugar que ocupan, locus. Los individuos que tienen alelos iguales son homocigotas,
y los que tienen alelos diferentes son heterocigotas para un determinado carácter. Los genes pueden ser dominantes cuando se expresan. Cuando yo hablo de expresión acá, hablo del gen que se expresa en el sujeto. Por ejemplo, lo más común es que se diga la raza blanca o los ojos celestes. Los dominantes se expresan cuando el sujeto tiene los dos alelos iguales, o sea, los dos genes del padre y de la madre son iguales. Eso sería el homocigota. El dominante se expresa en el homocigota y en el heterocigota también, o sea, incluso en el que no tiene los dos alelos iguales. Entonces, el ojo celeste no es así. Los ojos celestes serían recesivos, solo se expresan cuando la persona hereda de ambos padres los ojos celestes. Si no, no se expresa, si no va a ser el ojo pardo, el ojo común, que es el más frecuente. Lo mismo con la raza. El sujeto de raza blanca va a Y ser... si el padre y la madre tiene ojo de color y el hijo sale con el ojo verde o celeste. Sí, bueno, el ojo verde no es lo mismo que el celeste, ¿eh? Los ojos celestes, si vos tenés dos personas con ojos pardos, pueden tener un hijo de ojos celeste, porque a lo mejor los dos tienen el gen celeste también, pero como el pardo es dominante, los dos tienen ojos pardos. Pero a lo mejor la madre o el padre de ellos fue de ojos celeste, entonces si se unen los dos y justo en esa división se unen los dos alelos iguales, ese hijo va a ser de ojos celeste. Lo que nunca puede pasar que cuando dos personas son de ojos celestes, el hijo les salga con ojos pardos. Porque los dos son homocigotas, si no, no hubiesen tenido ojos celestes. ¿Se entiende ese concepto? ¿Eh? Sí, Sí. sí. No quiero la susceptibilidad de nadie acá en el auditorio, pero es así. Otro caso se da en los RH negativos, por ejemplo. Ustedes saben, el factor RH negativo lo conocen, ¿verdad? Tenemos el positivo y el negativo. Si yo tengo dos personas RH positivas, pueden tener un hijo RH negativo, porque el RH positivo es dominante, o sea, se va a dar en el sujeto heterocigota y en el homocigota. Entonces puede ser que los dos sean heterocigotas, se unen los dos negativos y el chico va a salir negativo. Ahora, nunca se puede dar que de dos negativos nazca un positivo, porque el negativo es recesivo. Entonces, cuando una persona es negativa es porque los genes de ambos padres fueron negativos. No sé si se parece un trabalengua, ¿no? Pero bueno, esto yo lo doy como Profe, certeza. Sí. una pregunta, todo esto, por lo general el bebé generalmente no sabe tener el mismo grupo sanguíneo de la madre, porque si ¿Quién? no, yo me acuerdo que había visto que si no, por lo general, cuando nacía con un grupo sanguíneo diferente al de la madre, tenían un problema, era un síndrome que, bueno, se ponían amarillo justamente por eso. No, bueno, pero pueden tenerlo eso. No siempre, o sea, no, la herencia del grupo tiene que ver con los mecanismos de la herencia. Suponte vos, si la mamá es cero positiva, ponele, cero, hablemos de grupo, no hablemos de factor. Si es cero, también es recesiva, o sea, tiene la información cero en los dos alelos, porque la mujer, para determinar el grupo, tiene el cromosoma que determina el grupo. Los cromosomas, no se olviden que tienen información del padre y de la madre. El cero es recesivo. Entonces, el cero tiene que tener información cero en los dos alelos. Esa mamá cero, si el papá es A, el chico puede salir o cero o A. ¿Te das cuenta? Si sale cero es porque el papá es un heterocigota para el grupo A. Pero como él es dominante, él tenía cero de la madre y A del padre, pero como él es dominante, es A. Entonces se juntan los dos ceros y el chico sale cero. Ahora, si el hombre tiene padre y madre A, el chico va a salir siempre A, porque el A es dominante. Entonces, cuando se juntan los dos alelos,
A0 se expresa quiere decir que se manifiesta en la persona. Es A. Profe, ¿y Mm, cuando es B? Cuando lo los mismo. dos son B, o sea, cuando o si uno es A y el otro es B. Puede salir una B o puede salir una A. Mira, si uno es A y el otro es B, yo te diría que puede salir una A. Por ejemplo, si la persona, si son heterocigotas, porque como son dominantes el A y el B, pueden ser heterocigotas, entonces tener la información 0, ponele, la madre tiene 0A y el padre 0B. Entonces se juntan los dos ceros y el chico puede salir 0. Si se junta el 0 Claro. con el B, puede salir B. Si se junta el 0 con el A, puede salir A. Si se junta el A con el B, puede salir AB. ¿Me explico? Las Sí, sí. combinaciones son múltiples, pero tienen que comprender bien lo que es homocigota de heterocigota. Y sepan siempre que el dominante se expresa tanto en el homocigota como en el heterocigota, pero el recesivo solo en el homocigota. O sea, las dos copias tienen que ser 0, o tienen que ser RH negativo, o tienen que ser rubio, o tienen que ser ojo celeste, o blanco. Y es verdad, por ejemplo, un día me acuerdo que estuve leyendo que dice que, por ejemplo, en el caso del color de la piel, siempre el color oscuro predomina. ¿Es Claro, así o...? el negro es dominante. Claro, por ejemplo, un decir, si la mamá es piel blanca y el papá es piel oscura, lo más probable es que el bebé, no en todos los casos, pero en la mayoría salga piel oscura. Sí, si el padre es homocigota, sí, si es negro de los dos lados. Ya hablemos de raza negra, porque después los mestizos se entran a confundir, ¿no? Hablemos de raza Claro, negra. sí. Si el padre es negro, tiene la información de negro en los dos genes, va a salir negro. Pero Claro. a su vez va a tener el gen de la madre, entonces sus hijos pueden ser blancos, Claro. porque tiene la información de la madre. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Profe, para esto no había una tablita que era, Sí, claro. podías medir los porcentajes, a ver, porque, qué sé yo. Lo que pasa que no, yo no lo quería, si no, no terminábamos más. Las leyes de Mendel son estas. Esas. Exactamente. Las leyes de... profe. De Mendel, de la Ah, herencia. Pero bueno, como esto yo lo paso muy de repaso, por eso les hice una síntesis. El fenotipo, recuerden siempre, son los caracteres que se expresan. El genotipo es la constitución genética. Y es importante tener este concepto, que no todos los genes se expresan en el sujeto los tiene, pero no se expresan como carácter, como característica del sujeto. Por eso los negros pueden tener hijos de ojo celeste. No es que la mujer se fue con otro, sino que el negro era un heterocigota y tenía ese gen celeste ahí, y siempre vieron que dicen hay un abuelo, hay un tío, qué sé yo. Y es por eso, porque el gen dominante cuando está siempre se manifiesta, se expresa, le decimos. El recesivo solo se expresan cuando las dos copias tienen la misma información. ¿Mm? claro, y aparte me parece que no solamente lleva los genes de los padres, sino de los antecesores, de los abuelos, de los bisabuelos, ¿o no? También. No, ¿No? bueno, esa información está en la constitución genética de los padres. Ellos son las que los transmiten, ¿te das cuenta? No es que Claro. sino que la composición Claro, genética, porque viste que por ahí dicen, viste que por ahí, por ejemplo, yo conozco casos que ni, por ejemplo, el bebé sale con ojos claros y ni la mamá ni el papá tienen ojos claros. Y le preguntan, ah, tiene ojos claros, ¿a quién salió? Al abuelo, ponele. O claro, el bisabuelo. pero el abuelo o el bisabuelo se lo transmitió al abuelo y el abuelo al padre. Perdón. Hola. Estoy en clase. Después nos vemos. ¿El papá está durmiendo? No. Llama luego. Bueno, chao. Chao. Bueno,
el abuelo se lo transmitió al padre y el padre al hijo. ¿Te das cuenta? No es que no hay un salto, sino que hay una continuidad. Por eso en la exogamia se promueve con el concepto de que todas las enfermedades recesivas, hay muchas enfermedades metabólicas, ustedes si buscan las enfermedades metabólicas, la mayoría se dan rubios y ojos celestes, porque son sujetos recesivos homocigotas. Si una enfermedad recesiva tiene la copia del gen, las dos copias, se va a manifestar. Por ejemplo, la fenilcetonuria, una enfermedad metabólica grave, donde los chicos son de ojos celestes y rubios, es muy frecuente en Estados Unidos, acá se pesquisan los recién nacidos. Pero se manifiesta en el sujeto homocigota, o sea, en el sujeto que tiene las dos copias iguales. Si no, no se expresa, el sujeto lo transmite, pero no se expresa, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso siempre se trata de evitar el casamiento entre hermanos, entre primos hermanos, para evitar que se junten genes iguales y se generen chicos con problemas hereditarios recesivos. No sé si me entienden el concepto. Bueno, lo importante es saber que el genotipo es la constitución genética de un individuo, que abarca genes dominantes o recesivos, y el fenotipo, las características que se expresan, tanto las visibles, color de piel, de ojo, de cabello, como las que no se detectan en la observación, por ejemplo, las enzimas, las hemoglobinas, O sea que la cuestión es bastante. Los cromosomas sexuales, sabemos que es el par XX o el par XY, que va a estar en todas las células, no solo en las sexuales. Esos son los cromosomas sexuales, el X y el Y. Saben que los hombres son 23 pares de cromosomas, de los cuales un par es XY. Y la mujer es XX. Las células somáticas tienen 23 pares de cromosomas y las células sexuales solamente tienen 23 cromosomas, o sea que tienen un número haploide. Entonces van a tener espermatozoides X que terminan en X y espermatozoides que terminan en Y. Si el espermatozoide que termina en Y fecunda el óvulo, ese va a ser un varón. Ahora, si el espermatozoide que termina en X fecunda el óvulo, va a ser una nena. O sea que el que determina el sexo es el hombre, no la mujer. Eso porque muchas veces el hombre le echan la culpa a las mujeres y no es así. Bueno, esta vamos a pasarla rápido porque no es la idea de todos los detalles, ¿no? La división, la mitosis, acuérdense, para las células somáticas, musculares, nerviosas, cardíacas del embrión, y cuando nacen las mitosis, sobre todo las que tienen mucha mitosis, acuérdense, son las células de la piel que se renuevan continuamente, el tejido epitelial, y las de las células sanguíneas. Esto se reproduce mediante mitosis. Sabemos que en la etapa interfase se duplica el ADN, entonces cuando entra en la fase de mitosis, la célula, los cromosomas van a ser dobles, ¿no? Van a tener dos copias de ADN. Entonces ya cuando entra en la mitosis, estos cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial, ya se aglutina la cromatina, ya no es más una eucromatina, sino es una heterocromatina, y se forman los cromosomas, se alinean en el plano ecuatorial de la célula, en la metafase que ya formó el centríolo, ya formó todas estas vías para poder migran a cada polo de la célula y después la célula se divide en dos células hijas que tienen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Eso es en la mitosis de las células somáticas. En la meiosis ya tiene dos etapas, porque las células hijas no van a ser dos, van a ser 4 y van a tener la mitad de cromosomas.
¿Por qué? Porque inicialmente ese ADN duplicado se juntaron digamos, los cromosomas, es como que se pegaron los cromosomas de cada carácter y voy a tenerlos en pares y se produce un intercambio crossing over de información genética en donde se cruza la información de la madre con la del padre. Por eso es que los hijos no son totalmente idénticos a los padres, porque tanto el óvulo de la mujer como el espermatozoide del hombre, que tiene estos solamente 23 cromosomas, esos cromosomas previamente se habían mezclado la información de la madre y del padre, ¿no? Y después migran unidos a cada lado del polo de la célula y posteriormente cada célula se divide en dos, porque no se olviden que estos cromosomas están duplicados. Y me van a originar 4 células hijas. Esa es la meiosis tipo 2, que es como una mitosis común. Esto lleva a que los óvulos tengan solamente, y los espermatozoides, 23 cromosomas, y que la información sea variable, o sea, no es igual a la constitución de las células del padre y de la madre.